Ser ciudadano, un ser íntegro y coherente. Y qué bueno tenerte en línea, Juan. ¿Cómo estás? Juan Medina, abogado con más de 20 años de experiencia en la gestión pública. Y hoy vamos con un tema que se adeuda, que nos diste así como que una perlita la semana pasada, pero dijimos vamos a precisar esto esta semana. Es cómo hacer para que la información mínima que debe ponerse a disposición del ciudadano no sea una experiencia, una excusa para la opacidad, que yo te decía, bueno, entonces escribirlo y detallar exactamente ese procedimiento pudiera ser incluso peligroso y una excusa para no cumplir con otras informaciones que deben darse desde el punto de vista de derecho humano o de derecho constitucional. ¿Cómo estás, Juan? Bienvenido. Hola, María Alejandra. Antes de entrar en materia, bueno, y saludar a toda la audiencia, no entendí mucho eso de los caraquistas y los caribes y esa cosa, pero creo que puede ser un punto en desacuerdo entre nosotros dos, así que lo vamos Ya sé. Lo vamos a manejar como un desacuerdo, pero civilizado. Exacto, déjalo hasta ahí. Al final el deporte nos une, ¿no? Y nos divierte, tú sabes, la competencia. Así que bueno, ya tenemos ahí un temita de discusión. Y el deporte enseña que uno puede ser contrario en un momento, pero no por eso no convivir. Exacto. Uno puede tener posiciones divergentes en algunos aspectos y no por eso dejar de ser parte de una ciudad, de un país, de una familia, de un grupo de amigos. Eso es parte de lo que nos enseña el deporte. A propósito del tema que nos ocupa, en verdad, tú decías una cosa muy cierta en esas preguntas. Bueno, si la ley dice todo lo que se debe publicar, ¿qué pasa si después un gobernante dice, pero eso no lo dice la ley, por lo tanto yo no lo publico, no lo pongo a disposición del ciudadano esa información? Exacto. Y hablábamos de que hay un principio fundamental en derecho, que la información de la administración pública es pública, o sea, es una información que debe estar disponible para el ciudadano, solo con algunas limitaciones establecidas en la ley, y que hay las leyes de transparencia y acceso a la información pública, las leyes de lucha contra la corrupción, tienen una declaración de que la información que se señala es lo mínimo que debe estar publicado, es decir, que no puede ser una excusa para no publicar más, atendiendo a ese principio que toda la información debe tener la máxima publicidad posible. Y entonces hablábamos de estos dos principios, pero hay cosas que los aterrizan, que lo hacen muy concreto, porque estos principios o estas declaraciones de las leyes tienen que tener algún desarrollo que permita materializarlo. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo totalmente aislado, pero para que lo entendamos muy fácil. Robar es malo. Bueno, la ley puede tener ese principio, pero si no existe cómo cumplir ese principio, ¿cómo se cumple? Con una sanción. El que roba tiene una sanción. Así pasa también con la información pública. Existen sanciones por el incumplimiento, y es lo que nos muestran las leyes de otros países en estas experiencias que hemos ido analizando. Hay previsión de sanciones por incumplimiento, es decir, si usted no publica toda la información que está en manos de la administración pública, usted puede ser sancionado por un ente o por el Poder Judicial, dependiendo de cómo sea la naturaleza de cada una de las estructuras de los sistemas. Y esto es un punto importante. Y ahí estamos nosotros mal, ¿no? Falta un poco acerca de eso, y por eso hace falta también la aprobación de las ordenanzas y las leyes regionales en materia de transparencia y acceso a la información pública, ¿no? Hace falta leyes y ordenanzas que establezcan cuáles son las sanciones. Exacto. La sanción será cuál o pascual, pero además hace falta organismos, instituciones que cumplan esas sanciones, es decir, que impongan las sanciones, que investiguen y sancionen al que no cumplió, porque de nada vale que lo tengamos en la ley, pero que no existan sistemas que permitan que así sea. Que además de ser el Poder Judicial, también ahí la Contraloría juega un papel importante, ¿cierto? Correcto, las Contralorías de los estados, de los municipios, de los mismos consejos municipales, las Contralorías internas de los entes y órganos de la administración pública. Pero entonces aquí hay una trilogía muy importante, que la ley lo diga, que exista un sistema que permita que esa sanción se ejecute, se imponga, vamos a decirlo así, pero hay un tercer punto que es el rescate de esas instituciones, es decir, que las instituciones que
están llamadas a sancionar, efectivamente sancionen y no estén mirando hacia otro lado para hacerse la vista ciega ante estos casos de que la información no se puso a disposición de los ciudadanos. Y en ese sentido, los países que hemos revisado, en especial México y Paraguay, que es de los últimos que hemos hablado, sí, tienen mucho que mostrarnos, porque fíjate, la ley mexicana tiene un apartado en el cual la cultura de transparencia debe promoverse en la administración pública. Y para eso obliga a los entes y a los órganos de la administración pública a dictar capacitaciones en unos parámetros que la misma ley establece para que los servidores públicos sepan de qué se trata la transparencia y el acceso a la información pública. Que como hemos dicho muchísimo tú y yo en conversaciones anteriores, a veces ni siquiera los mismos funcionarios lo saben. Exacto. Entonces, qué importante que la ley tenga esa previsión. Bueno, hay que sancionar si no se cumple. ¿Quién lo va a sancionar? Pero quien sanciona, la persona, no estoy hablando ahorita solo del ente gubernamental, sino de las personas, tienen que saber de qué se tratan estas sanciones, tienen que saber de qué se trata el derecho a la información pública, cuál es su responsabilidad, qué es lo que tienen que hacer. Y por otra parte, que todo el sistema de funcionarios públicos entienda que eso es una ley que hay que cumplir. Es decir, no solo se propone que los entes que tienen que sancionar estén capacitados, sino que todo servidor público entienda cuál es su responsabilidad y su obligación de rendir cuentas. Pero haz la recomendación en ese sentido, cómo estamos en materia de las sanciones comparado con estos casos que ya vimos de México y Paraguay. Cómo hacer una recomendación, quizás nos están escuchando algunas autoridades que no lo entendían y bueno, lo están escuchando en este momento y quisieran entonces hacer los cambios, Dios quiera. Bueno, lo primero que tenemos que decir es que más allá que nuestras leyes hoy en día no sean lo suficientemente robustas en temas de transparencia y acceso a la información pública, una sana gestión y una voluntad de los gobernantes y de los servidores públicos nos ayudaría mucho. Es decir, aunque la ley no esté desarrollada en los términos que está desarrollada en otros países, nuestros principios constitucionales y legales que rigen a la administración pública permitirían perfectamente que cualquier alcalde, cualquier gobernador o cualquier ministro, cualquier presidente de nuestro país tuviera una gestión abierta, un gobierno abierto, es decir, rindiera cuentas, luchara contra la corrupción, fomentara la participación ciudadana, desarrollo de nuevas tecnologías para servir. ¿Y qué tendríamos que hacer entonces? Bueno, además de fortalecer desde el Poder Legislativo esas leyes, tiene que haber esa cultura, esa voluntad de que la transparencia sea una norma, de que la participación del ciudadano se entienda como positiva y no como un temor que le da a los gobernantes. Hey, si tengo muy cerca a los ciudadanos vigilándome, controlándome. No, el ciudadano no solo vigila y controla, el ciudadano también aporta y ayuda. Exacto. Sin quitarle, la responsabilidad a las instancias públicas. La participación ciudadana no implica en ningún momento que el ente público se va a quitar esa responsabilidad de encima. No, por el contrario, lo que implica es que el ciudadano va a aportarle su conocimiento, su capacidad para que él cumpla mejor su función. Y esto es un caso muy importante en esto. O sea, en el tema de la cultura de transparencia, de capacitar y actualizar de forma permanente a los servidores públicos en estos temas, es muy importante que las autoridades, mientras más arriba estén, más claro lo tengan, para que puedan hacia abajo permear y decir, yo quiero que trabajemos así. Y hay un punto muy importante, pensando en esto que tú me estás diciendo, bueno, ¿cómo podemos hacer para que si hay alguien que nos escuche, impulse estos temas? Y las leyes de México y de Paraguay nos muestran, y vuelvo, insisto, hemos hablado de estos dos países porque tienen unas leyes un poco más robustas que las nuestras, sí. Designan en cada instancia pública un responsable del acceso a la información pública y la transparencia, que no tiene que ver con una estructura enorme, es mi recomendación, es mi apreciación, no tendría que ver con una estructura más burocrática de la que hoy en día tenemos. O sea, no estamos hablando de que vamos a crear nuevos cargos o nuevas direcciones. Habrá en algunos momentos que eso se necesita por las instancias tan grandes que se manejan, pero que en cada ente, en cada oficina de la administración pública exista un funcionario que en sus responsabilidades esté el garantizar
garantizar que la información esté publicada, que sea el que está monitoreando, estamos publicando, no estamos publicando, qué nos está faltando, en qué estamos en mora. Y eso entonces le daría sentido a que existe alguien que está detrás de esto. Es decir, no solo es una ley que está en papel que no se cumple, no solo es una instancia pública que se ha sensibilizado, sino que hay una persona de carne y hueso que está encargada de monitorear cuál es el cumplimiento de estos principios que tiene que tener una sana administración. Porque recordemos siempre que cualquiera de estos temas que estamos hablando en un gobierno abierto, en este caso la transparencia y el acceso a la información pública, lo que hacen es que el ciudadano tenga mayor participación de la gestión, pueda conocerla, pueda entenderla, pero además pueda aportar. Y desde el punto de vista de la gestión, lo que hace es que el ciudadano no es un enemigo, sino es un aliado que trabaja junto de la mano para poder, lo que queremos todos en términos generales, mejorar nuestra calidad de vida y mejorar las condiciones de nuestro país. Bueno, yo creo que quizás sea un ejercicio, esa buena práctica aprendida en otros países, ¿verdad? Positivo, que no hace falta esperar una ley como para hacer ese ensayo, ¿no? Tener a una persona dedicada a eso y quizás tomando nota para hacer una propuesta bien basada en las necesidades de la gente, porque siempre esa es, como decir, la política, ¿no? Dirigir y desarrollar la política en función de servir a la ciudadanía. Muchísimas gracias, como siempre, por este espacio que nos regalas todos los lunes, Juan. Despedimos desde la Gerencia General Juana Bellorín, Armando López y Luis Pérez desde la edición y grabación, Luis Rodríguez desde el control técnico en la coordinación de producción general del Circuito Unión Radio, Jesús Salazar desde la jefatura de producción de Unión Radio 93.7 FM. Se despide Alexandra Gamboa. Jessica Molina lo hace desde la producción general del programa, desde la redacción de mundour.com en Anzoátegui, Saraí Portillo. La suscrita se despide desde el micrófono María Alejandra Malaver Bellorín, certificado de locución 36.581 y de productor nacional independiente 6.264. Sigan nuestras redes sociales, las de Gente y Ciudad, Twitter, Instagram, TikTok, @Gente y Ciudad ORG. Mis cuentas personales también son iguales en todas las redes, Twitter, Instagram, TikTok y LinkedIn, @Male Malaver. Pueden escuchar nuestras entrevistas a todos los profesionales, les recuerdo, por todas las plataformas podcast o también en nuestra web genteyciudad.org. Nos despedimos, no sin antes recordarles que el objetivo es convertirnos en el ciudadano que el planeta necesita a partir de nuestra acción individual. La estrategia, dar siempre lo mejor de nosotros.